La escritura a papel los últimos meses ha sido como mi mejor amigo. Ha sido precisamente esa herramienta que he utilizado casi cada día después de leer El Camino del Artista, que es un libro que me permitió como, bueno, expandir mi creatividad y entender mucho más todo esto. Pero sobre todo me quedé con algo en concreto, me quedé con la herramienta de la escritura, que he ido aplicando cada mañana, casi sin falta, desde los últimos 3 o 4 meses atrás. Y precisamente ha sido la herramienta que hoy te puedo decir con certeza que más me ha permitido desbloquear mi potencial creativo. Así que por eso hay que hacerle un vídeo aparte. Me parecía que merece la pena dedicar un vídeo aparte a explicarte cómo esta habilidad, bueno, habilidad no, herramienta, mejor dicho, ¿no? En unos breves minutos te voy a compartir cómo me ha cambiado radicalmente mi potencial creativo y todo eso ha traído como consecuencia, pues, al fin y al cabo ha traído una audiencia más alineada con sí, con mi valor, con lo que podía ofrecer, ha traído una comunidad más fiel, me ha permitido crear contenido que realmente me divierte crear, me entusiasma, puedo expresarme con profundidad, con autenticidad, con libertad, y me ha permitido sobre todo entender todo lo que había detrás de mí, todo lo que dentro quería emerger, todo mi mundo interno, ¿no? No solamente entender mi mundo interno, sino empezar a traducirlo para que las personas puedan verlo y puedan aprovecharse de ese valor. Así que estás en un proceso en el que sabes que tienes algo dentro que compartir, pero no logras darle forma, o sientes que tienes mucho para aportar y quieres hablar y tienes como ese anhelo de genuinamente expresarte de forma auténtica, pero no logras cómo usar tu creatividad de forma favorable para ti, no logras cómo expresarte con la autenticidad que te gustaría, o no logras que las personas perciban de ti lo que tú quieres que perciban y lo que tú sabes que tienes para aportarles, esta herramienta y este vídeo en los próximos minutos siento que te puede cambiar absolutamente, por supuesto si la aplicas y la integras de aquí en adelante. De nada servirá si ves este vídeo y lo dejas parado o no sigues como integrando la herramienta. Y precisamente es la escritura. La escritura ha sido la herramienta que más me ha cambiado precisamente porque la escritura a papel, precisamente, esa herramienta que te permite vomitar y traducir todo lo que algo dentro de ti ya sabe, pero no estás siendo consciente de ello. Y precisamente justamente ahí, cuando se atascan en nuestras partes más internas, nuestro inconsciente, o en ese diálogo mental que sostenemos durante el día, cuando ahí se atascan o se generan ese tipo de ideas, de opiniones, de autoconceptos que no sabemos cómo darle forma o expresar, es cuando nos movemos por la vida a través de nuestra creatividad o nos movemos un poco a través de nuestro contenido, nuestro mensaje o simplemente en cualquier ámbito de la vida con ese tipo de automatismo basado en ese tipo de ideas que hemos integrado que nos perjudican, pero que ni siquiera somos conscientes que las tenemos. Entonces, ¿cómo podemos realmente integrar una práctica que nos permita ver ese tipo de cosas, que nos permita reconocer lo que nos está frenando y que nos permita darnos cuenta de que eso que nos contamos a diario o que nos maneja desde dentro no es real y lo podemos cambiar? Precisamente a través de la escritura, a través de la escritura guiada. Y digo guiada porque hay ciertas preguntas que te voy a compartir a continuación que a mí personalmente me sirven una y otra vez y repito una y otra vez cada vez que me encuentro con un desafío nuevo, con una decisión importante, con un cambio de enfoque o con algo que sé que va a ser transformador para mí, ¿no? Entonces hay ciertas preguntas que te quiero compartir ahora que precisamente me han servido, pero antes, en concreto, te quiero explicar por qué valoro tanto esto y qué me ha permitido lograr en concreto y en específico en mi día a día en torno a mi creatividad, a mi proceso creativo, a mi creación de contenido o a mi relación con mis ideas y con mi audiencia, ¿no? Y es precisamente el proceso de que tú, para permitir que otras personas te vean, para permitir que otras personas puedan conectar contigo, tienes que permitirte ser visto. Pero tú no puedes permitir ser visto si tú no sabes quién eres o no sabes lo que llevas dentro. Entonces muchas veces nos movemos por la vida como si no fuéramos creativos, o como si no tuviéramos algo importante que dar, o como sabiendo que tenemos algo importante, pero sin tener la capacidad de traducirlo en palabras claras para que las personas nos puedan ver, lo puedan comprender. Entonces, si no se da como esta claridad, si no somos capaces como de abrir nuestro canal para poder expresarnos como realmente somos, la persona no nos va a poder percibir. Pero es más, la persona no lo va a percibir y nosotros tampoco nos vamos a percibir a nosotros mismos como alguien valioso y creativo. Si te soy sincero, yo nunca me considero una persona creativa, nunca me considero alguien que realmente pudiera, pues sí, compartirse de forma creativa. Siempre he sido muy mental, muy calculador, muy metódico, y eso limita y ahoga mucho la creatividad. Yo simplemente lo asociaba a una parte de mi carácter, de mi personalidad. Sin embargo, estaba dañando mucho mi creatividad y mi potencial en todas las áreas. Entonces, no era una cosa de mi personalidad, era una cosa que no estaba siendo capaz de integrar y de solucionar. Y precisamente la escritura me dio la habilidad, me dio la capacidad y la herramienta diaria que una vez la empecé a aplicar de forma consistente me permitió como entender mucho más quién era y lo que traía para compartir. Yo tenía como una idea un poco general de lo que quería compartir con mi mensaje, lo que quería crear, lo que quería aportar, pero era como todo el rato estar repitiendo las mismas ideas, fluyendo en el mismo como círculo pequeñito y cerrado del que supuestamente no podía salir porque yo no era alguien capaz de salir de ahí, ¿no?
yo me tenía como que reducir a ese círculo y que estaba como de alguna forma dando vueltas en ese círculo, sin pues, explorar nuevas cosas, sin realmente ver el verdadero potencial creativo, que hoy soy consciente que es completamente infinito, pero tenemos que darnos el permiso de salir de ese círculo en el que somos metidos, y una herramienta precisamente es la escritura. La escritura te permite darte cuenta de que tienes mucho más y eres mucho más que ese círculo con el que te identificas. Entonces vamos ya a las preguntas que a mí personalmente me transforman y las aplico una y otra vez, ¿vale? Y antes de todo, ¿cómo aplicar estas preguntas? ¿De dónde responderlas? ¿Cómo integrar el hábito de la escritura? Como recomienda el Camino del Artista, yo siempre te recomendaré a primera hora, según te levantes o en la segunda, tercera acción prioritaria de la mañana, media hora, 20 minutos de escritura continua y libre, ¿vale? Entonces ya te explicaré las preguntas que basarías, que podrías responder, pero básicamente es una escritura libre, una escritura que fluye, una escritura que no trate de responder nada en concreto o de no hacerlo de una forma tan profesional o entendible. Simplemente es soltarte. El objetivo ni siquiera es volver a releerlas. Yo ni siquiera a veces entiendo mi letra porque lo escribo tan rápido, estoy como tan enfocado en eso que no entiendo ni mi letra. El objetivo nunca es volver a leerlo ni hacer nada con eso que has escrito, simplemente expresarte y dejar que fluya. Entonces yo literalmente cojo, hago en mi cuaderno y a primera hora literalmente abro 30 minutos de escritura libre. ¿Y qué tipo de preguntas respondo? Es muy curioso darnos cuenta como hay ciertas preguntas que no son capaces de darnos cuenta de nosotros, de hacer cosas conscientes que no sabíamos, pero que en el fondo sí que teníamos. Entonces hay cosas en concreto, por ejemplo, ¿qué tipo de bloqueo me sigo justificando para para evitar tomar ese riesgo, para evitar tomar ese tipo de decisión? ¿O qué tipo de decisión sigo posponiendo, justificando que es imposible para mí en este momento y por qué? Este tipo de pregunta se asocia mucho a qué tipo de bloqueo aún estoy identificando como algo real en lugar de algo que puedo sobrepasar. Porque muchas veces no damos pasos, no compartimos ideas, no avanzamos en ese camino que hemos reconocido que queremos seguir, por el simple hecho de que asociamos o identificamos ese obstáculo como algo que verdaderamente nos limita, verdaderamente no lo podemos sostener. Y la idea de hacer esto es precisamente porque una parte de nosotros se beneficia de seguir donde estamos. Hay cierto beneficio de seguir donde estás. Entonces, ¿qué tipo de obstáculo aún sigues valorando o aún sigues etiquetando como de imposible de superar para ti en este momento, que te está permitiendo seguir donde estás, que te está impidiendo o te está permitiendo evadir la decisión, el riesgo, la idea, la exposición, etcétera? Porque date cuenta de que siempre hay cierto riesgo y cierta incomodidad y cierto precio a pagar de cambiar algo. Yo cuando tuve que cambiar mi creatividad, cuando tuve que realmente darme cuenta de que podía compartir más ideas, ser más creativo, fluir más con mis ideas, tuve que tomar riesgos, tuve que exponerme mucho más, mostrarme más auténtico, visible, vulnerable y permitirme ser visto, como te he dicho antes. Permitir que el canal entre yo y la persona que lo vea, que me vea, sea claro, sea limpio. Y eso exige tomar un tipo de decisiones y de riesgos que siempre llevan un precio. Y ese precio es el que muchas veces no estamos dispuestos a pagar. Entonces pregúntate, ¿qué tipo de decisión aún estás aplazando por el riesgo o el miedo o la incomodidad que conlleva? ¿Qué tipo de anhelo, que algo dentro de ti anhela, quieres, realmente deseas y sabes que es positivo, sigues jugando como que no eres la persona adecuada para merecerlo aún? O que no eres alguien que sea suficientemente capaz o merecedor para lograrlo, o que tú mereces menos que eso. ¿Qué tipo de parte de ti aún sigue rechazando ese anhelo, que en el fondo sabes que va a ser positivo para ti y para los que te rodean? Que en el fondo sabes que no es algo egoísta, sino que es algo que de corazón quieres lograr. Porque muchas veces también, yo poniendo a papel muchas mañanas este tipo de preguntas, me he dado cuenta de que había anhelos que no me permitía anhelar o reconocer que estaba anhelando. Quería más visibilidad, pero de alguna forma algo de mí decía, no, aún no. O no, yo no merezco más visibilidad. O no, yo solamente tengo que llegar a pocas personas. Y era como, ¿por qué? Y escribiendo a papel me di cuenta, respondiendo a este tipo de preguntas, que había ciertos miedos a ser visto, ciertos miedos a expandirme, ciertos miedos a tener éxito, porque el éxito también implica otro tipo de responsabilidades, de consecuencias, que una parte de nosotros no quiere asumir por la incomodidad que produce, de nuevo, por el precio a pagar de construir esa realidad. Así que también viendo este tipo de cosas, pregúntate qué tipo de anhelos aún no estás siendo capaz de reconocer, como de realmente quiero esto, sé que soy capaz y sé que me lo merezco después de haber hecho lo necesario para llegar ahí, ¿no? Entonces, esta es la segunda pregunta. Y la tercera pregunta, que son como las tres principales, ¿no? Primero reconocemos como los bloqueos que aún nos autolimitamos con ellos, luego el anhelo que aún me lo sigo negando, y en tercer lugar, algo que a mí siempre
como que me ayuda a ver esto, ¿no? Y es desde qué lugar estoy viendo esta situación o de alguna forma desde qué lugar estoy actuando o construyendo este tipo de mensaje. Cuando quiero construir un nuevo enfoque, cuando quiero comunicar una nueva idea, cuando quiero ofrecer un nuevo servicio, cuando quiero tomar una nueva decisión, cuando quiero de alguna forma cambiar algo o moverme hacia una dirección, me doy cuenta desde qué lugar lo estoy haciendo. ¿Lo estoy haciendo realmente por protegerme de algo o lo estoy haciendo realmente por dar algo? Es decir, desde el miedo, desde protegerme, desde cuidado, desde peligroso, desde voy a hacerlo para evitar correr este riesgo, o desde esto es el camino, me sale de forma natural, es lo que necesito, es lo que anhelo, es lo que algo dentro de mí me llama, aunque sea difícil, incómodo, arriesgado, aunque me exponga más, aunque tenga potencialmente más críticas o más juicios, esto es algo que me nace del corazón, esto es algo que nace desde el amor, desde dar a otro, desde servir, desde aportar, desde convertirme en una mejor versión de mí mismo. Entonces, cuando identificas todas esas preguntas y sobre todo las escribes a papel, ¿vale? Esta tercera pregunta te ayuda mucho a situarte en torno quién está dominando mis decisiones, quién está dominando mi comunicación, quién está dominando mi creatividad. Y a partir de aquí, una vez haces consciente, obviamente la parte más importante es ejecutar. Porque este tipo de preguntas, sobre todo escritas a papel y dedicado el tiempo suficiente, por eso la clave es sentarte cada mañana y escribir. Cada día afrontar un tipo de pregunta o cada día observar qué tipo de cosas tienes pendientes por trabajar contigo mismo, ¿no? Es decir, en qué partes aún te falta contarte verdad, en qué tipo de puntos aún te falta mirarte de frente al espejo con total honestidad y a partir de ahí sentarte y empezar a escribir de forma natural. Y ahí te aseguro que te van a salir las preguntas, las respuestas y todo lo demás. Pero una vez ahí, cuando desarrollas ese tipo de ideas y empiezas a escribir de forma libre, quizá un día empieces por una pregunta y acabes por otra completamente diferente. O quizá un día empieces por una pregunta y te lleve 30 minutos responder esa sola pregunta. La cuestión no es hacerse muchas preguntas todo el tiempo. La cuestión es mirarse de frente y decir, ¿qué no estoy siendo capaz de reconocer? Por eso los 3 ejemplos que te he dado son simplemente ejemplos que puedes desarrollar. A partir de qué tipo de anhelos no me permito reconocer, a partir de qué tipo de bloqueos sigo como justificando para seguir donde estoy y a partir de desde qué lugar estoy viendo esta situación o actuando ante esta circunstancia. Son como 3 variables, 3 ramas que luego, por así decirlo, se ramifican y a partir de ahí simplemente sé libre de jugar, de profundizar más, de hacerte una segunda o de hacer una cuarta pregunta en torno a ese tema, para ver qué cosas de ti tienen que salir aún, que ya viven en ti, pero no quieres ver, o una parte de ti tiene miedo de reconocer y poner con claridad en papel. Y una vez haces esto, te puedo asegurar que durante el resto del día todo se ve mucho más claro. Una vez que has vomitado esa parte de ti, la has visto con claridad y has soportado también la incomodidad que a veces supone reconocer esa parte de ti, el resto del día se basa en integrar. Integrar es lo más importante. La escritura te permite como desbloquear, hacer ese clic mental en esa parte de ti y tener como una mayor visibilidad sobre la verdad que no estaba siendo capaz de contar. Una vez ahí, el resto del proceso para poder realmente expandir y desbloquear ese potencial creativo es integrar, es decir, qué tipo de cambio, qué tipo de decisión, qué tipo de nueva acción, qué tipo de riesgo has visto que es hora de tomar o has visto que es hora de dejar ir, qué tipo de cosa, de persona, de situación, de hábito, te has dado cuenta de que es importante y otra vez te has dado cuenta de que tienes que dejar ir. Este tipo de cosas, cuando las integras, son fascinantes porque te das cuenta de que cada mañana reservándote un espacio para contarte la verdad, como yo lo llamo. Esta escritura para mí es contarte la verdad cada mañana. Es un espacio que cada vez, repetidamente, te permite establecer contigo mismo una serie de claridad, de honestidad, que luego te permite, a la hora de grabarte, por ejemplo, este vídeo, a la hora de compartir cualquier cosa, de promocionarte, de vender tus servicios, de contar lo que haces, de ser más vulnerable, más auténtico, te da la capacidad porque sabes que contigo mismo no tienes nada que esconder. Y cuando alguien no esconde nada consigo mismo, puede permitirse comunicar desde un canal limpio, comunicar desde realmente quién es, desde su verdad, hacia la otra persona. Y eso permite no solamente que tú estés en paz contigo mismo y te fluyan las ideas, sino que además la persona cuando consume ese contenido percibe que nace desde un lugar limpio, lo percibe desde una forma honesta, tranquila, alineada y percibe ese tipo de energía. No solamente las palabras, los tips, los consejos, percibe el tipo de energía de quien comunica. Porque este tipo de energía solo se puede reflejar cuando estás completamente alineado con quién eres. Y esto solo se puede lograr cuando te cuentas completamente la verdad. Y esto para mí, la escritura, es una gran amiga para poder lograrlo. Así que te animo a que la apliques. Si tienes alguna duda, déjamela en comentarios. Y como siempre, si quieres ir un paso más allá y quieres ver cómo poder integrar todo esto, desbloqueando tu creatividad,
construyendo la identidad capaz de sostener el proceso, de usar tu voz en público y realmente dándole a tu mensaje el tipo de lenguaje, el tipo de autenticidad, el tipo de energía que realmente sabes que puedes compartir para servir a las personas a las que has venido a ayudar, puedes aplicar todo esto de forma personalizada en mi acompañamiento 1 a 1. Tienes el enlace en la descripción a mi WhatsApp personal para poder escribirme y preguntarme cómo podríamos trabajar juntos. Ahí conversamos y te cuento todos los detalles. Espero que te haya servido, te mando un fuerte abrazo y como siempre te veo en el próximo. Chao.